Me esposaron frente a mi casa mientras ellas sonreían. Mi suegra aplaudía, mi esposo firmaba unos papeles y yo subía a la patrulla sin entender cómo mi vida se había roto en segundos. Se acabó, pensé, tratando de respirar mientras todo se venía abajo. Lo que nadie vio fue que ese arresto era el último movimiento de un golpe mal calculado. 1 hora después, la puerta se abrió y regresé acompañada de un abogado. Quédate aquí, porque esta historia no termina como ellos la celebraban. Me llamo Lorena. Tengo 37 años. Antes de que todo explotara, llevaba una vida que muchos llamarían tranquila. No destacaba por nada en especial, pero tampoco me faltaba nada. Tenía un trabajo estable en oficina, una rutina clara y la sensación de estar haciendo las cosas como se supone que deben hacerse. Llegaba temprano, cumplía horarios, resolvía problemas ajenos y volvía a casa creyendo que eso era suficiente para sostener una vida entera. Mi día empezaba siempre igual. Café, transporte, escritorio, correos, números, llamadas. Nada emocionante, pero predecible. Y esa previsibilidad me daba paz. Yo no soñaba con grandes cambios ni con empezar de cero. Mi mayor aspiración era que nada se saliera de control. Cuidaba mi reputación, mi nombre, mi estabilidad. Sabía que bastaba un error para que todo eso se viniera abajo, así que vivía con cuidado. Compartía la casa con Sergio, con quien llevaba años de matrimonio. La relación no era intensa, pero era funcional. No había gritos ni escenas, solo silencios largos y acuerdos implícitos. Yo interpretaba eso como madurez. Pensaba que el amor adulto no necesitaba tantas palabras, que mientras no hubiera conflictos, todo estaba bien. Me acostumbré a no preguntar demasiado y a no insistir cuando algo no quedaba claro. La tercera presencia constante era Elvira, su madre. No vivía con nosotros, pero se sentía como si siempre estuviera ahí. Opinaba sobre la casa, sobre mis decisiones, sobre lo que consideraba correcto o no. Yo aprendí a escuchar sin responder, a ceder sin discutir. Prefería mantener la armonía, aunque por dentro muchas cosas me incomodaran. Me decía que era temporal, que así funcionaban algunas familias. Mi vida giraba alrededor de mantener ese equilibrio. Trabajo, casa, responsabilidades, silencio. Lo que más temía no era perder objetos o dinero, sino perder esa imagen de normalidad que tanto me había costado construir. Perder el respeto de los demás. Perder mi lugar. Perder la posibilidad de defenderme con hechos y no con explicaciones. Con el tiempo empecé a notar pequeños detalles que no supe interpretar. Conversaciones que se detenían cuando entraba a un cuarto. Mensajes que se borraban rápido. Papeles sobre la mesa que no reconocía. Yo los minimizaba. Me decía que estaba exagerando, que ver problemas donde no los hay solo trae desgaste. Elegí confiar porque confiar era más fácil que enfrentar. La noche anterior a mi arresto no pasó nada evidente. No hubo discusiones ni reproches. Solo una cena extrañamente silenciosa y miradas que se desviaban. Sentí, por primera vez, que estaba fuera de lugar en mi propia casa. No sabía por qué, pero algo dentro de mí se tensó. Hoy entiendo que ese fue el último momento de calma antes de que todo se rompiera. El cambio empezó con una visita que no estaba prevista. Llegó sin avisar, con una sonrisa firme y la seguridad de quien cree que todo le corresponde. No preguntó si era buen momento ni esperó respuesta. Cruzó la puerta, recorrió la casa con la mirada y comenzó a opinar como si ese espacio no fuera mío. Yo me quedé inmóvil, sosteniendo una bolsa del súper, tratando de entender por qué algo tan cotidiano me estaba incomodando tanto. La primera invasión fue pequeña, pero clara. Abrió un cajón, revisó papeles y comentó en voz alta que había cosas mal organizadas. No me miró al decirlo. Hablaba como si yo no existiera. Sentí esa mezcla rara entre enojo y vergüenza que te obliga a callar para no parecer exagerada. Respiré hondo y seguí guardando las compras, fingiendo normalidad. Después vino la humillación suave, disfrazada de consejo. Frente a otros, soltó una frase calculada, insinuando que yo no sabía manejar ciertas responsabilidades. Fue breve, lo justo para dejarme expuesta. Nadie reaccionó. Yo asentí y sonreí, convenciéndome de que no valía la pena discutir por detalles. Me repetí que mantener la paz era más importante. La siguiente señal fue todavía más directa. Tomó un objeto personal mío y lo cambió de lugar sin avisar. Cuando pregunté,
respondió con naturalidad que lo había hecho por orden. Ese tono, esa seguridad, me atravesaron. No era una sugerencia ni un favor, era una decisión tomada sin mí. Algo empezó a escaparse de mis manos, aunque no sabía exactamente qué. Intenté hablarlo en privado. Elegí las palabras con cuidado. Expliqué que ciertas cosas me incomodaban. La respuesta fue una risa corta y una frase que me dejó helada, que yo era demasiado sensible, que estaba imaginando problemas. Ahí apareció el primer intento claro de hacerme dudar de mí misma. Salí de esa conversación preguntándome si de verdad estaba exagerando. Esa noche, el ambiente cambió. Las respuestas se volvieron secas, las miradas esquivas. Yo caminaba con cuidado, midiendo cada gesto, como si cualquier palabra pudiera provocar algo peor. Me esforcé por no reaccionar, por no levantar la voz, por no quedar como la conflictiva. Al día siguiente, la invasión continuó. Encontré cosas movidas, decisiones tomadas sin consultarme y comentarios lanzados al aire, siempre con ese tono de autoridad que no admitía réplica. Cada gesto era pequeño por separado, pero juntos formaban un mensaje claro: yo ya no tenía control. La microvirada llegó al final del día. Escuché una conversación que se cortó en seco cuando me acerqué. No alcancé a distinguir las palabras, solo el silencio repentino. En ese instante, la incomodidad se transformó en alerta. Entendí que nada de eso era casual y que la amenaza ya estaba instalada dentro de mi propia casa. Desde ese momento, la sensación de amenaza dejó de ser algo difuso y empezó a volverse constante, como un ruido de fondo que no se apaga. Las invasiones ya no parecían errores ni actitudes aisladas, sino acciones repetidas que seguían un mismo patrón, siempre empujando un poco más, siempre probando hasta donde podía aguantar sin reaccionar. Yo seguía intentando mantener la calma, convencida de que responder solo empeoraría las cosas. El primer sabotaje real apareció en algo básico y delicado: el dinero. Un pago que yo había organizado con tiempo simplemente desapareció, y cuando lo mencioné, la respuesta fue rápida y despectiva, insinuando que seguramente me había equivocado. Revisé todo varias veces, números, fechas, comprobantes, sabiendo que estaba en orden, pero aún así la duda ya había sido sembrada. No se trataba del pago, sino de hacerme sentir incompetente. Con los días, comenzaron los cambios hechos a mis espaldas. Horarios alterados, decisiones tomadas sin consultarme, compromisos aceptados en mi nombre como si mi opinión ya no importara. Me enteraba siempre después, cuando no había manera de revertir nada. Cada intento de preguntar terminaba igual, con comentarios que minimizaban la situación y me hacían parecer exagerada, tensa o incapaz de entender lo que pasaba. La manipulación se volvió más pesada cuando otra persona empezó a respaldar esas actitudes, repitiendo las mismas frases y reforzando la idea de que el problema no eran las acciones, sino mi reacción. De pronto, ya no estaba frente a una sola voz, sino frente a un pequeño frente común que me aislaba poco a poco. Esa sensación de estar sola, incluso dentro de mi propia casa, empezó a pesar más que cualquier palabra. El siguiente golpe fue más personal y calculado. En un momento incómodo, apareció un comentario sobre mi trabajo, lanzado con aparente inocencia, poniendo en duda mi capacidad frente a otros. No fue un ataque directo, sino una insinuación que quedó flotando en el aire, suficiente para que yo me quedara sin respuesta. Sentí como algo se rompía por dentro, porque entendí que ya no se trataba solo de control, sino de desacreditarme. Con el paso de los días, empecé a dudar de todo. De mis decisiones, de mis recuerdos, incluso de mis emociones. Cada vez que algo me molestaba, una voz externa aparecía para decir que estaba imaginando cosas, que veía problemas donde no los había. El gaslighting no llegó con gritos ni amenazas, sino con sonrisas tranquilas y frases suaves que me dejaban sin herramientas para defenderme. La microvirada llegó cuando escuché, sin querer, una conversación que no estaba destinada a mí. No fueron muchas palabras, apenas fragmentos, pero suficientes para entender que se estaban tomando decisiones importantes sin considerarme, como si yo fuera un trámite más dentro de un plan que ya estaba en marcha. Me alejé en silencio, con el cuerpo tenso y la certeza clara de que lo que estaba viviendo no era una confusión, sino un sabotaje consciente que apenas comenzaba. Tras varios días de tensión constante, el ambiente cambió de manera abrupta, como si alguien hubiera decidido apagar el conflicto sin dar explicaciones. Las miradas dejaron de ser duras, las respuestas se suavizaron y comenzaron a aparecer gestos que parecían buscar tranquilidad.
No hubo una conversación directa ni un reconocimiento real de lo ocurrido, solo una actitud distinta que invitaba a pensar que todo había sido un exceso o una mala interpretación. Durante las siguientes horas, la casa se sintió extrañamente calmada. Las decisiones ya no parecían impuestas, los comentarios incómodos desaparecieron y surgieron disculpas envueltas en frases cuidadosas, de esas que no asumen responsabilidad pero prometen que las cosas serán diferentes. Escuché todo sin interrumpir, intentando leer entre líneas, con una mezcla de alivio y cautela que no lograba ordenar. Una parte de mí quiso creer que ese cambio era sincero. Pensé que quizá había llevado la tensión demasiado lejos, que tal vez mi reacción había sido más fuerte de lo necesario. Me aferré a esa posibilidad porque necesitaba descanso, porque vivir en alerta constante agota, y porque aceptar esa calma era más fácil que sostener el conflicto. Esa esperanza breve fue suficiente para bajar la guardia. Las rutinas regresaron casi a la normalidad. Las comidas transcurrieron sin roces, las conversaciones fueron superficiales y las sonrisas aparecieron con más frecuencia, aunque algo rígidas. Nadie mencionó lo que había pasado y yo tampoco lo hice, convencida de que remover el tema podía romper ese equilibrio frágil que parecía sostenerse con esfuerzo. Me repetía que, mientras todo funcionara, lo mejor era avanzar. Aún así, la sensación de incomodidad no desapareció del todo. Esa calma no se sentía natural, sino ensayada, como si cada gesto estuviera calculado para proyectar una imagen específica. Lo notaba en silencios demasiado largos, en miradas rápidas cuando creían que no estaba atenta, en comentarios que sonaban amables pero dejaban una sensación rara. Preferí ignorarlo, convencida de que dudar otra vez solo me desgastaría. Con el paso del tiempo, pequeñas señales comenzaron a regresar. No eran tan evidentes como antes, pero sí suficientes para despertar esa alerta que ya conocía. Objetos movidos sin explicación, decisiones tomadas sin aviso, conversaciones que se detenían cuando entraba al cuarto. Nada grave de forma aislada, pero demasiado parecido a lo anterior como para ser coincidencia. Esa falsa paz duró solo lo necesario para que yo volviera a cuestionar mi intuición. Justo cuando empezaba a relajarme, el comportamiento extraño reapareció de forma más discreta, más cuidada, como si ahora supieran exactamente cómo avanzar sin llamar la atención. Fue entonces cuando entendí que esa calma no era una solución, sino una estrategia, y que lo que venía después no iba a ser más leve, sino más calculado. La calma que había durado tan poco se rompió de golpe y lo hizo de una manera mucho más dura, porque ya no se trataba de gestos incómodos ni de silencios tensos, sino de acciones abiertas que empezaron a golpear directamente mi dignidad y mi estabilidad. El tono cambió por completo y dejó claro que el objetivo ya no era disimular, sino desgastarme poco a poco hasta que reaccionar me hiciera quedar como la culpable de todo. Los comentarios se volvieron más agresivos y dejaron de cuidarse frente a terceros. Frases lanzadas en voz alta cuestionaban mis decisiones, mi carácter y hasta mi capacidad para manejar mi propia vida, siempre disfrazadas de preocupación o de consejos bien intencionados. Cada palabra parecía pensada para dejarme mal parada, para sembrar dudas en quienes escuchaban y para hacerme sentir pequeña en un espacio donde antes me sentía segura. La humillación dejó de ser algo privado y pasó a ocurrir frente a otros. En reuniones pequeñas, con personas conocidas, se hablaba de mí como si no estuviera presente, exagerando errores mínimos y minimizando cualquier esfuerzo que yo hiciera. Nadie intervenía. Ese silencio ajeno pesaba más que los ataques, porque confirmaba que el mensaje estaba funcionando. Empecé a sentir una vergüenza que no entendía del todo, pero que se me instalaba en el cuerpo. La invasión también cruzó una línea más grave. Decisiones importantes sobre la casa y el dinero comenzaron a tomarse sin consultarme, y cuando preguntaba, la respuesta era siempre la misma, dicha con una calma fría que dolía más que un grito. Decían que no hacía falta avisarme, que todo era por el bien común, que yo debía confiar. Cada intento mío de opinar era cortado con frases que me dejaban sin espacio para continuar, como si mi voz ya no tuviera ningún peso. Intenté reaccionar de forma directa, sin escenas ni reproches exagerados. Expliqué que ese trato me estaba afectando y que necesitaba respeto. La respuesta fue una risa breve y una mirada cargada de desprecio que nunca voy a olvidar, porque en ese gesto entendí que no estaban escuchando mis palabras. Estaban midiendo hasta dónde podían llegar. Cada vez que levantaba la voz, alguien aparecía para callarme, para decir que no era el momento o que otra vez estaba exagerando. El desgaste emocional fue rápido y profundo. Dormía mal, repasaba conversaciones una y otra vez,
Pensaba qué decir y qué callar para evitar un nuevo ataque. Caminaba con cuidado dentro de mi propia casa, como si cualquier gesto pudiera desatar algo peor. Vivía en una tensión constante que empezó a reflejarse en mi cuerpo y en mi ánimo, aunque yo seguía intentando sostenerme. La humillación pública se repitió una vez más, esta vez de forma todavía más clara. Frente a varias personas, se cuestionó mi credibilidad y se insinuó que yo tenía problemas para manejar la presión. No fue una acusación directa, sino una duda sembrada con precisión, suficiente para que todos miraran en silencio. Yo me quedé quieta, entendiendo que responder solo me dejaría peor. La microvirada llegó de manera inesperada. Buscando algo sin importancia, encontré un objeto personal escondido en un lugar donde nunca lo habría dejado. No tenía valor económico, pero sí un significado enorme, porque demostraba que alguien revisaba mis cosas con total libertad, sin miedo ni límites. En ese instante, algo se acomodó dentro de mí. Por primera vez dejé de preguntarme si estaba exagerando y empecé a aceptar una verdad incómoda. No se trataba de conflictos familiares ni de roces normales. Había una intención clara de control, de desgaste y de empujarme al límite. Ese hallazgo no me dio tranquilidad, pero sí me dio claridad, y con ella apareció una certeza silenciosa que ya no pude ignorar. Seguir callando solo iba a empeorar todo. Ese hallazgo no me dio calma, pero sí marcó un quiebre interno que ya no pude ignorar, porque de pronto todo lo vivido empezó a ordenarse con una lógica dura y clara. Dejé de buscar explicaciones suaves y comencé a observar con atención cada gesto, cada frase y cada decisión que antes había querido justificar. Por primera vez acepté, sin excusas, que lo que estaba pasando no era normal ni pasajero, sino parte de algo que venía avanzando desde hacía tiempo. Durante horas repasé escenas recientes con otra mirada, recordando comentarios que antes minimicé y silencios que decidí no cuestionar. Movimientos pequeños, pero constantes, formaban ahora un mismo patrón. Nada había sido impulsivo. Todo parecía calculado, medido, pensado para empujarme poco a poco hacia un lugar donde dudar de mí misma fuera lo más natural. Esa certeza dolía más que cualquier insulto directo. La verdad se volvió todavía más pesada cuando entendí que no se trataba solo de desgaste emocional o de conflictos mal manejados. Había una intención clara detrás de cada humillación y de cada invasión, una necesidad de control que no buscaba corregir nada, sino quebrarme por dentro. Querían que me sintiera confundida, insegura, incapaz de reaccionar a tiempo. Aceptar eso fue como recibir un golpe seco, pero también como abrir los ojos de golpe. Con esa claridad llegó una decisión silenciosa que no compartí con nadie. Dejé de reaccionar como antes. Dejé de explicar mis emociones y de pedir comprensión. Algo en mí se endureció, no por coraje, sino por instinto de protección. Entendí que mostrar dolor solo alimentaba el juego que estaban jugando conmigo y que seguir actuando igual solo me dejaba en desventaja. En medio de ese proceso apareció una revelación todavía más inquietante. Un detalle que había pasado desapercibido empezó a encajar con todo lo demás y dejó ver que no era solo control emocional ni humillación constante, sino un plan más grande que avanzaba en silencio. Esa prisa extraña, esa seguridad con la que tomaban decisiones, esa forma de actuar como si el final ya estuviera decidido, de pronto tuvo sentido. La comprensión me dejó sin aire por unos segundos. Sentí miedo, porque entendí lo que estaba en juego, pero también sentí algo nuevo, una fuerza tranquila que no había tenido antes. Ya no estaba confundida ni paralizada. Sabía que me estaban engañando y sabía que, si no hacía nada, las consecuencias podían ser irreversibles. Esa certeza fue dura, pero también me devolvió algo que había perdido: claridad. A partir de ese momento dejé de verme como alguien atrapada sin opciones. Empecé a pensar con más frialdad, a analizar escenarios y a entender que necesitaba protegerme de una forma distinta. No podía confrontar nada de inmediato, pero tampoco podía seguir fingiendo que no veía lo que estaba pasando. El cambio no fue externo, fue interno, y fue definitivo. Fue entonces cuando la frase apareció en mi mente con una firmeza que me estremeció: a partir de aquí, nada volvería a ser igual. No porque todo fuera a resolverse de inmediato, sino porque yo ya no iba a cerrar los ojos. El juego había cambiado, y aunque ellos aún no lo sabían, yo acababa de despertar. Después de ese despertar interno, lejos de sentir alivio, la sensación de soledad se volvió más pesada, porque no solo seguía enfrentando el conflicto dentro de casa, sino que empecé a notar cómo el entorno también se cerraba de manera lenta y silenciosa. Las miradas cambiaron,
las respuestas se volvieron evasivas y ciertas personas, que yo creía cercanas, comenzaron a tomar distancia sin decirlo abiertamente, como si ya hubieran elegido una versión de la historia en la que yo no encajaba. Lo más doloroso no fue un ataque frontal, sino la reacción de alguien a quien yo quería y respetaba. Cuando intenté explicar lo que estaba pasando, lo hice con cuidado, sin exagerar, buscando comprensión, pero recibí dudas en lugar de apoyo. Me dijeron que seguramente estaba muy alterada, que quizá estaba interpretando mal las cosas y que lo mejor era tranquilizarme. Escuchar eso de alguien cercano me dejó sin aire, porque entendí que mi palabra ya no tenía el mismo peso. Esa sensación de abandono creció rápido. Cada intento de buscar apoyo terminaba en consejos vacíos que me pedían paciencia o en silencios incómodos que evitaban cualquier compromiso. Empecé a sentir que hablar solo empeoraba todo, que cada palabra que decía se volvía contra mí y reforzaba la idea de que yo era el problema. Sin darme cuenta, comencé a callar más, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no encontraba un espacio seguro para hacerlo. La presión aumentó cuando el conflicto empezó a mezclarse con lo social. Comentarios indirectos, cambios de actitud y una distancia evidente me dejaron claro que circulaba una versión de mí que no era real. Se me veía como alguien inestable, conflictiva, difícil de tratar. No era una acusación directa, pero se sentía en el ambiente, en la forma en que me observaban y en las conversaciones que se detenían cuando yo aparecía. Esa exposición silenciosa dolía más que cualquier discusión privada. Emocionalmente estaba agotada. No solo lidiaba con la manipulación constante, sino también con la sensación de que nadie estaba de mi lado. Pasé noches enteras sin dormir, repasando escenas, buscando el momento exacto en el que todo se había torcido. El miedo ya no era solo a lo que podían estar planeando, sino a quedarme completamente sola frente a eso, sin testigos y sin respaldo. En medio de ese desgaste apareció una grieta pequeña, casi imperceptible. Recordé algo que había visto antes y que en su momento no consideré importante, un detalle mínimo que ahora regresaba a mi mente con insistencia. Esa memoria empezó a tomar forma y me empujó a observar con más atención, a revisar lo que antes había pasado por alto, como si mi intuición se negara a rendirse. La microvirada llegó de forma silenciosa. Encontré algo que confirmaba que no estaba equivocada, que no era una exageración ni una confusión emocional. No era todavía una prueba definitiva, pero sí una señal clara de que la verdad estaba ahí, escondida entre lo cotidiano. En ese instante, aunque sentía que todo el mundo estaba en mi contra, entendí que aún conservaba algo fundamental, la capacidad de ver, de recordar y de no aceptar una mentira como si fuera realidad. Esa certeza no me devolvió la calma, pero me sostuvo. Porque aunque me sentía sola, ya no estaba perdida, y supe que, si seguía atenta y paciente, tarde o temprano todo aquello que habían intentado ocultar terminaría saliendo a la luz. Con esa certeza ya instalada dentro de mí, entendí que cualquier reacción directa solo me dejaría más expuesta y reforzaría la versión que otros ya repetían sobre mí, así que tomé una decisión silenciosa y calculada, fingir que no sabía nada. Bajé el tono, reduje mis preguntas y dejé que creyeran que el desgaste había funcionado. Mostré cansancio, acepté comentarios sin responder y aparenté una fragilidad que no sentía, sabiendo que esa imagen era justo lo que necesitaba para ganar tiempo y margen de maniobra. Por fuera me volví más discreta y predecible. Evité confrontaciones, asentí cuando esperaban acuerdo y guardé silencio cuando buscaban provocarme. Cambié pequeños hábitos, dejé de insistir en temas que antes me incomodaban y actué como si ya no tuviera energía para discutir. Esa actuación fue agotadora, pero necesaria, porque mientras pensaran que yo ya no representaba una amenaza, bajarían la guardia. Y en ese espacio de confianza falsa, empecé a ver con más claridad todo lo que antes se me escapaba. Por dentro, la atención se afinó como nunca. Cada gesto, cada cambio de ánimo, cada conversación interrumpida se convirtió en información. Escuchaba más de lo que hablaba y memorizaba detalles que antes habría dejado pasar. No buscaba pruebas evidentes ni enfrentamientos, buscaba patrones, repeticiones, señales pequeñas que, juntas, contaran una historia completa. Poco a poco, lo que parecía confuso empezó a ordenarse con una lógica inquietante. Con extremo cuidado, revisé documentos, mensajes antiguos y movimientos que antes no había cuestionado. Nada de forma brusca ni evidente, siempre sin dejar rastro, siempre aparentando desinterés. Descubrí incongruencias que por sí solas parecían insignificantes, pero que juntas revelaban algo más grande. Fechas que no coincidían, decisiones adelantadas,
gestos de prisa que delataban que algo avanzaba sin que yo estuviera incluida. En paralelo, busqué apoyo fuera del círculo inmediato. Hablé con alguien de confianza y lo hice sin dramatizar, limitándome a exponer hechos concretos y sensaciones claras. No pedí soluciones rápidas ni promesas, solo orientación y una mirada externa. Esa conversación fue clave, porque por primera vez sentí que alguien escuchaba sin juzgar, sin minimizar y sin cuestionar mi percepción de la realidad. Mientras tanto, mantuve el papel con disciplina. Mostré inseguridad cuando convenía, evité temas delicados y seguí adelante como si nada hubiera cambiado. Esa falsa debilidad funcionó mejor de lo que imaginé. Las conversaciones se volvieron más descuidadas, ciertos comentarios se dijeron sin tanto filtro y algunos movimientos se hicieron con más prisa, como si el final estuviera cada vez más cerca y ya no hiciera falta tanta cautela. La microvirada llegó con un error pequeño, casi invisible. Una frase dicha de más, una decisión mencionada sin cuidado, algo que se dijo frente a mí creyendo que no entendería su importancia. No reaccioné. Asentí, bajé la mirada y seguí con mi rutina, pero por dentro supe que ese desliz confirmaba todo lo que había estado observando en silencio. En ese punto, la duda desapareció por completo. Tenía claridad, información y un respaldo inicial. El plan seguía avanzando sin que ellos lo notaran, convencidos de que yo estaba agotada y derrotada. Lo que no sabían era que, mientras fingía debilidad, cada día me acercaba más al momento en el que la verdad ya no podría ocultarse y todo iba a empezar a cambiar. El momento se fue construyendo sin avisos, como una presión acumulada que llevaba días creciendo y que finalmente encontró un punto de quiebre. Todo lo que había observado en silencio, todo lo que guardé sin reaccionar, empezó a ordenarse con una claridad que ya no dejaba espacio para dudas. El ambiente se sentía denso, cargado, como si algo estuviera a punto de estallar y todos lo supieran, aunque nadie se atreviera a nombrarlo. La confrontación comenzó de forma aparentemente normal, con una decisión presentada como definitiva, sin margen para preguntas ni explicaciones. Se habló de cambios importantes, de movimientos ya cerrados, de pasos que supuestamente estaban resueltos desde hacía tiempo. Escuché sin interrumpir, manteniendo la calma por fuera, mientras por dentro cada palabra confirmaba lo que yo ya sabía. Esa seguridad con la que hablaban era la misma que los iba a dejar expuestos. Cuando llegó mi turno, no levanté la voz ni mostré enojo. Hablé despacio, con cuidado, pidiendo una explicación concreta sobre un detalle específico. No fue una acusación directa, sino una pregunta clara. La reacción fue inmediata y reveladora. Apareció la incomodidad, las miradas se cruzaron y el silencio se alargó más de lo normal. Intentaron responder con frases vagas, pero la firmeza que habían mostrado minutos antes empezó a romperse. En ese punto solté la primera pieza de lo que sabía. Mencioné un dato que no debería estar en mis manos, algo que solo podía conocer alguien muy involucrado. El impacto fue visible. Nadie esperaba que yo tuviera esa información. Intentaron minimizarlo, decir que no significaba nada, pero la tensión ya se había instalado y la seguridad se transformó en nerviosismo. A partir de ahí, las respuestas perdieron coherencia. Las voces se elevaron, las explicaciones se volvieron largas y confusas, y las contradicciones comenzaron a aparecer sin esfuerzo. Yo no discutía ni atacaba, solo escuchaba con atención y hacía preguntas cada vez más precisas. Cada intento de justificarse abría una grieta nueva. El relato que habían sostenido durante semanas empezó a caerse por su propio peso. Decidí avanzar un paso más y expuse otra parte de lo que había descubierto, conectando hechos que hasta entonces habían mantenido separados. No fue un estallido emocional, fue una exposición directa y ordenada. El efecto fue inmediato. Por unos segundos, perdieron el control de la situación. El tono cambió, la calma fingida desapareció y apareció una prisa evidente por cerrar la conversación. En ese instante sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, el poder cambiando de lado. Ya no hablaban con autoridad ni con esa certeza que me había aplastado antes. Intentaron desviar el tema, buscar culpables y ponerme a la defensiva, insinuando que yo estaba malinterpretando todo, pero ya no funcionaba. Las piezas encajaban demasiado bien y la verdad empezaba a quedar expuesta frente a todos. El punto más alto llegó cuando dejé claro que no hablaba desde sospechas, sino desde hechos concretos. No mostré todo lo que tenía, solo lo necesario para que entendieran que sabía mucho más de lo que imaginaban y que seguir fingiendo ya no era una opción. El silencio que siguió fue pesado,
cargado de una tensión que nadie supo cómo romper. Durante esos minutos, el control fue mío. Se quedaron sin argumentos sólidos, sin la confianza que habían mostrado durante tanto tiempo. Yo sentí una mezcla de alivio y firmeza, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez ya no estaba defendiendo mi lugar desde la confusión, sino desde la claridad. Aún así, sabía que aquello no cerraba el conflicto. Esa explosión inicial no terminaba la historia, solo dejaba todo al descubierto. La hostilidad seguía viva y era evidente que no iban a aceptar ese golpe con facilidad. Había ganado tiempo, había quebrado su seguridad y había cambiado las reglas, pero lo más duro todavía estaba por venir. Y aun con ese riesgo, algo ya era definitivo. Nunca más podrían tratarme como si no supiera lo que estaba pasando. La reacción no tardó en llegar y fue tan fría como calculada, porque después de quedar expuestos por unos minutos, cambiaron de estrategia y dejaron atrás el nerviosismo para pasar a algo mucho más peligroso. El tono se suavizó de golpe, las voces bajaron y apareció una calma extraña, de esas que no tranquilizan, sino que avisan que algo más se está moviendo por debajo. Primero vino el llanto contenido, no espontáneo, sino medido, con pausas precisas y miradas que buscaban generar culpa. Se habló de cansancio, de malentendidos acumulados y de lo difícil que había sido lidiar conmigo en los últimos meses. Yo escuchaba en silencio, entendiendo que ya no intentaban explicarse, sino reposicionarse, presentarse como víctimas frente a quien pudiera estar observando. Luego apareció la manipulación emocional, más directa y más peligrosa. Me recordaron momentos pasados, favores hechos, sacrificios que supuestamente habían soportado por mi bien. Todo estaba diseñado para moverme por dentro, para hacerme sentir responsable de un conflicto que no había provocado. La intención era clara: invertir los papeles y dejarme otra vez a la defensiva. Las palabras se volvieron suaves, casi amables, pero el mensaje era duro. Se insinuó que, si yo seguía por ese camino, las consecuencias podían ser peores, no de forma abierta, sino con frases que dejaban espacio a la interpretación. No era una amenaza directa, era una advertencia envuelta en preocupación. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de discutir la verdad, sino de presionarme para que retrocediera. La presión también llegó desde afuera. Comentarios que no habían aparecido antes empezaron a surgir, llamadas inesperadas, mensajes cargados de consejos que sonaban más a órdenes que a apoyo. Todo parecía coordinado para empujarme a dudar otra vez, para hacerme sentir exagerada, conflictiva, incapaz de sostener lo que había puesto sobre la mesa. Aún así, algo dentro de mí ya no se movía como antes. Escuché todo con atención, sin reaccionar, sin justificarme. Noté cómo repetían ciertas frases, cómo evitaban temas específicos y cómo cambiaban de rumbo cada vez que algo se acercaba demasiado a la verdad. Esa observación silenciosa me permitió ver lo que antes se me escapaba. La microvirada llegó cuando, en medio de ese intento por dar vuelta a la situación, apareció un detalle que no encajaba. Una frase dicha con descuido, una contradicción pequeña, algo que intentaron corregir demasiado rápido. No fue evidente para otros, pero para mí fue claro. Confirmaba que todavía había algo más grave oculto, algo que no querían que saliera a la luz. En ese instante supe que el contraataque no era señal de fuerza, sino de miedo. Miedo a perder el control que habían tenido durante tanto tiempo. Yo seguí en silencio, dejando que avanzaran, consciente de que cada intento por presionarme solo estaba dejando nuevas marcas. El juego se había vuelto más frío, más peligroso, pero también más claro, y aunque ellos creían estar recuperando terreno, yo sabía que acababan de cometer otro error. El movimiento final no llegó con gritos ni con una escena descontrolada, llegó con una calma firme que ellos no supieron leer a tiempo, porque después de su intento de contraataque siguieron actuando como si la presión emocional y social fuera suficiente para quebrarme. Se movían con una seguridad falsa, convencidos de que el cansancio y el aislamiento terminarían por empujarme a rendirme, sin darse cuenta de que cada paso que daban solo confirmaba lo que yo ya había entendido desde hacía días. Todo ocurrió en un espacio donde ya no podían controlar la narrativa ni elegir a quién le hablaban. No fue un encuentro casual ni una charla improvisada. Fue una situación en la que ya no había margen para versiones acomodadas ni para silencios estratégicos. Escuché cómo repetían su historia una vez más, con frases aprendidas y gestos ensayados, intentando cerrar el tema antes de que yo pudiera intervenir, seguros de que todavía tenían autoridad sobre lo que se decía y sobre cómo se interpretaba. Mientras hablaban,
observé detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Las miradas que evitaban sostenerse, las pausas largas antes de responder, las frases que se repetían exactamente igual, como si hubieran sido practicadas. Todo eso reforzaba una sensación que ya no podía ignorar. Lo que estaban diciendo no nacía de la verdad, sino de la necesidad de sostener una historia que se estaba cayendo. Cuando finalmente tomé la palabra, lo hice sin prisa y sin enojo. No levanté la voz ni busqué impacto emocional. Empecé desde el principio, conectando hechos simples, uno tras otro, mostrando cómo cada decisión tomada en silencio llevaba a la siguiente. Hablé de tiempos, de cambios repentinos, de actitudes que se repitieron con demasiada precisión para ser casuales. No fue un discurso dramático, fue un relato claro, ordenado y difícil de refutar. A medida que avanzaba, el ambiente empezó a cambiar. Algunas personas dejaron de mirar a quienes habían hablado primero y comenzaron a prestarme atención. Otras fruncieron el ceño, intentando encajar lo que escuchaban con lo que les habían contado antes. La historia, por primera vez, tenía una línea completa y coherente, y eso incomodaba. Entonces aparecieron los elementos que ya no podían ser negados. Documentos, mensajes y registros que mostraban fechas, acuerdos y movimientos hechos a mis espaldas. Nada estaba sacado de contexto ni exagerado. Cada pieza tenía un lugar claro dentro de la historia. No presenté todo de golpe, lo hice paso a paso, dejando que cada prueba se entendiera antes de pasar a la siguiente. Las interrupciones comenzaron de inmediato, primero suaves, luego desesperadas. Intentaron desacreditar lo que yo mostraba, diciendo que eran malentendidos o coincidencias, pero ya no funcionaba. Cada intento de minimizar algo abría otra contradicción. Cada explicación improvisada chocaba con un dato concreto. El nerviosismo empezó a notarse en el tono de voz, en los gestos rígidos, en la necesidad constante de justificarse. El punto más fuerte llegó cuando quedó claro que no se trataba de errores aislados ni de conflictos mal manejados, sino de un plan pensado con anticipación para dejarme sin margen de reacción. Esa revelación cambió por completo la energía del lugar. Ya no había espacio para excusas suaves ni para discursos emotivos. La verdad estaba frente a todos y era demasiado clara para ignorarla. La reacción fue caótica. Intentaron hablar al mismo tiempo, corregirse entre ellos, cambiar versiones y hasta contradecir lo que habían dicho minutos antes. Cada intento solo empeoraba la situación, porque las incongruencias se volvían más evidentes. Algunas personas empezaron a intercambiar miradas incómodas, otras guardaron silencio, entendiendo que algo grave había estado ocurriendo sin que lo notaran. En ese momento apareció la intervención que ya no podía evitarse. No hubo discusiones largas ni negociaciones privadas. Lo que se había presentado era suficiente para que la situación diera un giro inmediato. Las expresiones de triunfo y seguridad que habían mostrado al inicio desaparecieron, reemplazadas por gestos de incredulidad y miedo. El control que creían tener se desmoronó frente a todos. Yo observé todo con una calma que yo misma no reconocía. No sentí alegría ni deseo de venganza. Sentí algo distinto, más profundo y más estable. Era la sensación de justicia, de recuperar algo que me habían intentado quitar poco a poco, mi voz, mi credibilidad y mi derecho a defenderme sin ser cuestionada. Mientras la escena avanzaba, entendí que ese momento no borraba el daño vivido ni el desgaste acumulado, pero sí marcaba un antes y un después definitivo. Las reglas habían cambiado. Ya no podían usar el silencio, la duda o la presión emocional para controlarme. Todo lo que había estado oculto ahora estaba a la vista. Cuando ya no hubo nada más que decir, el silencio se volvió pesado y definitivo. Nadie tenía argumentos, nadie podía seguir manipulando la situación sin quedar expuesto. Lo que se había construido sobre mentiras empezó a caer sin necesidad de empujones. Las miradas bajaron, las palabras se agotaron y el ambiente quedó marcado por una verdad que ya no podía esconderse. Ese fue el instante en el que entendí que el control había cambiado de forma irreversible. No porque yo lo hubiera buscado, sino porque la verdad, cuando se muestra completa, no necesita defenderse. Aún quedaban consecuencias por enfrentar, aún había decisiones duras por tomar y heridas que no iban a cerrar de inmediato, pero lo más difícil ya había pasado. Lo que durante semanas intentaron ocultar acababa de quedar al descubierto frente a todos. Y por primera vez desde que todo comenzó, supe con absoluta certeza que ya no podían volver a tratarme como si yo no supiera lo que estaba pasando. Después de que todo quedó expuesto,
no llegó la calma inmediata que muchos imaginan. Lo que llegó fue un silencio distinto, más pesado, pero también más honesto. Por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía que justificarme ni explicar versiones incompletas. La verdad estaba sobre la mesa y cada quien tenía que hacerse cargo de lo que había hecho o permitido. Yo, por mi parte, sentí un cansancio profundo, no físico, sino emocional, como si mi cuerpo apenas entendiera que la tensión constante había terminado. La decisión que tomé no fue impulsiva ni dramática. Fue clara y necesaria. Entendí que no bastaba con que se supiera la verdad, también tenía que cambiar mi forma de estar en ese entorno. Elegí salir de ese espacio que durante tanto tiempo me había desgastado, no como una huida, sino como un acto de cuidado propio. No necesitaba quedarme para ver cómo se acomodaban las consecuencias ajenas. Mi responsabilidad era conmigo. Los días siguientes fueron extraños. Hubo reacciones distintas, algunas de incredulidad, otras de silencio incómodo y otras de intentos tardíos por justificar lo injustificable. Ya no me involucré. Escuché lo justo, respondí lo necesario y mantuve distancia. No por rencor, sino porque entendí que no todo merece una respuesta y que el silencio, cuando es elegido, también puede ser una forma de paz. El castigo no fue algo que yo impusiera. Llegó de manera natural. La imagen construida con tanto cuidado empezó a resquebrajarse, la confianza de otros se perdió y las consecuencias sociales y legales siguieron su curso. No sentí satisfacción al verlo, pero tampoco culpa. Cada quien cosecha lo que siembra, incluso cuando cree que nadie está mirando. Yo empecé a reconstruirme despacio. Volví a dormir sin sobresaltos, a pensar sin miedo y a tomar decisiones sin dudar de mí misma. Recuperé cosas pequeñas que había perdido sin darme cuenta, como la tranquilidad al llegar a casa o la seguridad de mirar a alguien a los ojos. No fue un cambio inmediato, pero sí real. Con el tiempo entendí que no todo cierre es ruidoso. Algunos son silenciosos y definitivos. No necesitaba una disculpa pública ni una reparación perfecta para seguir adelante. Lo que necesitaba ya lo tenía: claridad, dignidad y la certeza de haberme defendido cuando más lo necesitaba. Esa fue la verdadera resolución. No el final de un conflicto, sino el inicio de una vida donde ya no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecía. Meses después, mi vida ya no se parecía en nada a la que tenía antes. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora estaba construida sobre algo real. Volví a organizar mis días, mis prioridades y mis silencios. Aprendí a confiar otra vez, pero de una forma distinta, más consciente, sin regalar mi paz a cambio de falsas promesas ni de apariencias cómodas. Hubo momentos en los que dudé, en los que pensé si todo ese proceso había valido la pena, pero bastaba recordar cómo me sentía antes para no volver atrás. Hoy camino con más calma, tomo decisiones con más firmeza y no me justifico por poner límites. Entendí que el respeto no se negocia y que quien te quiere no necesita quebrarte para sentirse fuerte. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo. La respuesta es simple: sí. Porque defenderme no me convirtió en una persona dura, me convirtió en alguien libre. Callar me estaba destruyendo más que cualquier conflicto abierto, y abrir los ojos fue el primer paso para salir de ahí. Si algo aprendí de todo esto, es que no siempre el peligro llega con gritos ni amenazas claras. A veces se disfraza de familia, de cuidado o de silencio. Por eso, escuchar la intuición no es exagerar, es sobrevivir. Nadie merece vivir dudando de su propia verdad. Y si estás escuchando esta historia y algo te hizo ruido, no lo ignores. Las señales casi nunca aparecen de golpe, pero siempre están ahí. Creer en ti puede incomodar a otros, pero también puede salvarte. Esa fue la lección más importante que me dejó todo esto, y por primera vez, puedo decirlo con tranquilidad: valió la pena.